La regla del pomodoro. Diálogos y análisis de la coyuntura. Con César Ricaurte. Hola amigos, hola amigas, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de la regla del pomodoro. Hoy vamos a dedicar un nuevo programa al análisis de las elecciones. El día domingo ensayamos unos primeros análisis alrededor de lo que en ese momento se conocía acerca de encuestas, exit poll en realidad y tracking poll, ¿no es cierto? Exit poll en el caso de los resultados de las elecciones seccionales y tracking poll alrededor de lo que fue la consulta popular. Pero como sabemos, esa misma noche ya se conocieron los resultados oficiales del CNE y las cosas variaron de alguna manera. En el caso del referéndum, pues de forma radical. En el caso de las elecciones seccionales también hubo algunas sorpresas muy interesantes y por lo tanto era muy importante que volvamos a hacer un análisis ya con resultados oficiales, aunque hay todavía impugnaciones, actas con inconsistencias, denuncias de fraude, es decir, todavía tenemos un escenario electoral de alguna forma incierto, complicado, y un escenario político aún más complicado porque las consecuencias de los resultados del día domingo pueden tener un efecto, esas consecuencias pueden ser realmente importantísimas para la estabilidad democrática del país. Así que nos complace recibir de nuevo nuestro set a María Gabriela Alvear, defensora de derechos humanos, de derechos de los animales y de la naturaleza, mediadora familiar, cofundadora de la Fundación Diálogo Diverso, directora de las áreas de democracia y género en Diálogo Diverso. Bienvenida, gracias por acompañarnos nuevamente, Gaby. Muchísimas gracias, Cecita, gracias a quienes nos están mirando por esta oportunidad inmensa de podernos dirigir a ustedes y compartir las ideas que tenemos frente a un proceso tan importante para la democracia como han sido las elecciones de este año 2023. Me pongo al servicio, mi querido Cecita, aquí en la regla del pomodoro. Gracias, Gaby, y también damos la bienvenida, ahí podemos ver toda la mesa, ¿no es cierto?, a Simón Ordóñez, quien realizó estudios de sociología, fue profesor de varias universidades del país y coordinador del Centro de Estudios Latinoamericanos del CELA de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Simón ha sido también articulista de algunos medios de comunicación, entre esos Plan B. Bienvenido, Simón, gracias por acompañarnos una vez más en este set. Gracias, César. Buenos días, Gabriela, y un saludo a toda la audiencia. Bueno, aquí estamos listos para conversar sobre esto. Perfecto. Bueno, vamos directo al grano. El día domingo hacíamos una imputación, unos análisis, ¿no es cierto?, alrededor de lo que era el exit poll y el tracking poll. Al final, por lo menos el tracking poll que daba los resultados abrumadoramente a favor del sí, resultaron que no eran tan certeros y al final parece ser que el no se impone, al parecer, en todas las preguntas, aunque todavía hay dificultades en el procesamiento de actas por parte del Consejo Nacional Electoral. Entonces, primero les invito a hacer un análisis de lo que pasó entre la noche del domingo, cuando nos reuníamos en esta misma mesa, hasta lo que ha sucedido el día de hoy. Gaby, y luego Simón. Querido Cecítar, y qué gusto también volver a compartir con Simón, qué bonito tener esta oportunidad de darle continuidad al análisis, porque lo hacemos de esta manera muy responsable, en virtud de que causó un poco de sorpresa por un lado, por otro no tanto. Yo quiero describir algunos temas. 1, divide y reinarás. 2, confianza. 3, violencia. Y 4, todo queda igual. El proceso que vivimos desde el año 2023, en este domingo de las elecciones, te da cuenta de que, 1, mientras más divididas estén las distintas tendencias, mientras más se crean algunas personas que yo soy la persona elegida y solo deben unirse a mí, seguiremos abonando para que quienes sí son orgánicos, para que quienes sí de alguna manera buscan resistir en política, transformarse, reinventarse, continúen, y que quizás con muy poco porcentaje, por lo tanto con muy poca legitimidad, pero la tienen, puedan ganar elecciones. El otro tema, la confianza. Qué difícil confiar en el Consejo Nacional Electoral.
Y no solo desde ahora. Llevamos años sin poder confiar en una de las instituciones más importantes y representativas de un Estado de derechos, de un Estado de derechos democrático, como es el ecuatoriano. Qué difícil, qué duro mirar, leer, escuchar las declaraciones de la presidenta del Consejo Nacional Electoral manifestando temas como no se imprimieron bien papeletas. O sea, es terrible, eso no debería pasar nunca en el siglo XXI, peor aún, pero aquí en el Ecuador sucede. Hemos tenido apagones, hemos tenido problemas de la impresión de papeletas, hemos mirado videos de personas que de pronto querían introducir papeletas a favor de uno de los movimientos. Ha sido muy grave la confianza. Tercero, el tema de la violencia. Qué doloroso, qué impactante, totalmente complicado para nuestro país en un proceso electoral. Esto no había visto antes. Gente queriendo ingresar, gente disparando, personas, estudiantes, madres de familia, que son personas, padres, ciudadanía en general, que a veces son elegidos para estar en juntas, gente que está pendiente de los votos desde los partidos, movimientos, tener que esconderse porque entran bandas criminales con armas a querer incidir en los temas de elecciones. Y lo último, decir, mi querido Cecícar y Simón, todo queda igual. Qué terrible, qué terrible. Había toda una intencionalidad, doble intencionalidad. Uno, decir un no a la consulta para decirle no al gobierno de Lazo. Y dos, decir un no a la consulta para que temas como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social queden igual, todo quede igual, para que el tema de fiscalía quede todo igual, para que el tema de que no podamos extraditar a narcotraficantes y gente que esté en el crimen organizado, todo quede igual. No es gratuito, mi querido César y Simón, que todo esto haya sucedido, y yo lo defino en estos 4 puntos. Gracias por ese análisis tan completo, macro, Gaby. Simón, ¿cuál es tu interpretación de estos resultados? A ver, a mí siempre me llamó la atención que el sí estuviera ganando con una amplitud como aparentemente mostraban algunas encuestas y sobre todo el tracking poll de Cedatos, ¿no? Sin embargo, hay que hacer una aclaración. Siempre Polibio Córdoba hizo la aclaración de que hasta el día sábado el porcentaje de indecisos era de alrededor del 60%, es decir, que podía pasar cualquier cosa. Tengo la sensación que muchos de los que contestaron la encuesta, seguramente hay esto del voto vergonzante y cosas así, entonces seguramente iban ya a votar no y que simplemente no lo dijeron. ¿Voto vergonzante, Simón, porque de alguna forma el no estaba identificado con el correísmo? Con el correísmo, con las actividades delincuenciales, con el narcotráfico, etcétera. Entonces era mucho más fácil, ¿no es cierto?, decir no. Además, frente a unas preguntas que aparentemente a las que todo el mundo debía decir que sí, afirmar que voy a votar no de forma irracional en contra de un gobierno se le vuelve muy difícil a las personas. Y yo creo, y en algún momento incluso traté de hacerle llegar un mensaje bastantes meses antes, ¿no?, cuando ya se empezó a hablar de la primera consulta, algún mensaje a través de algún amigo cercano al gobierno, y después, incluso ya cuando lanzaron la consulta, en un par de entrevistas yo había afirmado que toda consulta popular, ¿no?, se vuelve un plebiscito con relación a quien propone las preguntas. Y que un gobierno que tenía un 20% de aceptación era muy difícil que logre aprobar una consulta. Así las preguntas, estas preguntas pretendían ser que era muy difícil decirles no, ¿no? ¿Quién quiere decirle no a que se extradite a narcotraficantes? Entonces creo que eso no consideró bien el gobierno. Ayer hay una carta de Pipo Lazo, del anterior secretario de Comunicación del gobierno, hay una carta en donde le dice que fue exactamente eso lo que él argumentó, ¿no es cierto? Y que simplemente no le hicieron caso. Porque lo que a este gobierno le caracteriza es una ceguera profunda, ¿no es cierto? Creo que... Y sordera también. Y sordera, ¿no? Exacto, no oyen a nadie. Entiendo que la vanidad del señor Lazo solo permite oír los consejos de aquellos que le dicen que sí a lo que él piensa, es decir, que no son consejeros ni nada por el estilo.
¿no es cierto? Creo que está totalmente ensimismado, y eso es lo que muestra Pipo Lazo en su carta, y creo que eso es lo que van mostrando las distintas acciones políticas que va tomando el gobierno. Entonces, me parece, con ciertas dificultades que pueden haber habido en el tema del Consejo Electoral, o algunas dudas que puedan haber en relación a este proceso, tengo la idea de que no hay fraude, tengo la idea de que efectivamente él no ganó, ¿no es cierto?, por estas cuestiones que les comento, ¿no es cierto?, porque normalmente eso ha ocurrido. O sea, quien no conoce un poco de historia no se da cuenta de estas cosas, pero no hay consulta popular que haya sido aprobada cuando el gobierno tiene baja popularidad, así como, por ejemplo, la consulta de Lenín Moreno, cuando estaba en su nivel más alto de popularidad, fue aprobada mayoritariamente. Claro. Entonces, eso es así. Entonces, y con eso vamos al análisis de las consecuencias, estimado Simón y Gaby. Es un plebiscito a favor o en contra del gobierno, y en este caso resultó en contra, ¿no es cierto? Así es. Eso está clarísimo. Ahora, las consecuencias de esto es que muy posiblemente sea un escenario de incertidumbre o inestabilidad, porque por un lado el gobierno no da muestras. Hubo una cadena nacional del presidente Lazo diciendo vamos a la conciliación, al diálogo, a las fuerzas políticas. No habló, eso sí, de sociedad civil ni de nada, solamente sectores políticos. Y esa misma noche los sectores políticos le dijeron no, ¿no es cierto? Correa le dijo no, nosotros vamos a sacarlo del poder y vamos a elecciones anticipadas. El Partido Social Cristiano dijo ni de funas nos sentamos con ustedes. Pachacuti no ha reaccionado oficialmente, pero no veo que sea un sostén para el gobierno, ¿no es cierto? Más bien la CONAIE ya anuncia una asamblea popular. Es decir, el panorama político del gobierno, todas las fichas se están alineando para que entremos, como digo, en un periodo de incertidumbre, incluso de inestabilidad, y se abre ya abiertamente de la remoción de Guillermo Lazo. ¿Cómo ven ustedes este escenario tan complejo? A ver, yo creo que es parte de la irresponsabilidad y del oportunismo terrible de nuestras fuerzas políticas, y sobre todo del correísmo y de Pachacuti, ¿no? De Pachacuti, además de este Pachacuti comandado por el señor Riza, que responde exactamente al grupo de los mariateguistas, que son básicamente un partido de la extrema izquierda, seguidores de Sendero Luminoso, porque eso creo que hay que repetirlo continuamente. Es decir, son personas que no creen ni en la democracia, que no creen ni en el Estado de Derecho, que para ellos la democracia es una democracia burguesa, y por tanto nada de lo que sea institucional, legal o lo que sea tiene algún peso, ¿no? Y por el otro, el correísmo, que es básicamente una banda organizada de crimen, pero bueno, también con un proyecto político, ¿no? Por un lado eso. Entonces, creo que efectivamente el gobierno... pero el gobierno también tiene su parte de... una parte enorme. Totalmente, ¿no? El gobierno, por un lado, tiene incluso esta responsabilidad, se ha metido un tiro en el pie al convocar esta consulta. En algún momento se planteó el tema de la muerte cruzada, y por ejemplo el tema de la muerte cruzada tenía mucho más razón de ser. ¿Por qué? Porque en la muerte cruzada primero se convoca nuevas elecciones. Entonces, si el gobierno está manteniendo una aceptación del 25 o 30%, es muy probable que llegue a segunda vuelta, y en segunda vuelta hubiera podido ganar a quien estaba segundo. Es decir, si uno piensa que Lazo tuvo apenas el 19% para entrar a segunda vuelta en la última elección, y después y Arauz estuvo con más del 30 o 32, entonces hubiese podido pasar eso. Y por otro lado, y hay una responsabilidad más grande aún, me parece, ¿no es cierto? Ya hablando no solo del plebiscito, sino de otras cosas, es de las fuerzas que hablemos de la centro derecha y de la derecha y de este tipo de cosas. El nivel de dispersión de estas fuerzas, ¿no es cierto? Esa fragmentación que tiene que ver mucho con las vanidades y con los grandes egos de quienes militan en estas fuerzas, ¿no es cierto?, hace que cualquier partido que maneje el 25% o el 30% de la votación
los aplaste electoralmente. Y eso es lo que ha pasado. O sea, no hay ese triunfo tan grande de la Revolución Ciudadana como aparentemente se lo ha mostrado, ni hay razones para el triunfalismo que muestra Correa ayer en uno de sus pequeño video, porque ellos mantienen básicamente la misma votación y eso es su votación dura y eso no... Exacto, y con eso seguirán siendo la primera fuerza y ganando elecciones, mientras la fragmentación de las otras fuerzas sociales continúa. Gaby, tu análisis de las consecuencias para el gobierno, para la estabilidad del país, ¿no? Porque finalmente nos estamos jugando eso. Sí, las consecuencias yo siento que son graves. Yo suelo ser muy propositiva siempre, pero son graves. Son graves porque primero, a ver, cómo llega el presidente Lasso, logra llegar tras varios intentos, porque toda la sociedad civil que no queríamos que continúe el correísmo con cualquiera que haya sido su representante, Andrés, ese Juan, proyecto autoritario María, del Estado, ¿no? O sea, para democracia, no más al autoritarismo, no más a la corrupción, no más a gente que te presentaba el carnet y decía, yo soy del movimiento Alianza País, Revolución Ciudadana, como se llame, y aquí necesito que me atiendan, no más marchas contra marchas, no más gente que tenía que estar en el sector público, teniendo que asistir obligatoriamente a marchas por cuidar su puestito. Yo he trabajado en varias instituciones públicas, yo misma vi, yo misma denuncié, yo misma tuve que renunciar, jamás me iba a prestar para eso. Entonces, frente a todo eso, ¿no? A ese estado de propaganda, esa cantidad de sabatinas, a ese egocentrismo de una persona que utiliza a todas como fichas, a ese sistema que mandaba a callar a sus propias asambleístas mujeres. Ahí tenemos a la prefecta Paula Pavón, que aún así defiende a hombres que violentan a mujeres que están dentro de la prefectura, como es el caso de Orlando Pérez, que se lo ha hecho público, por ejemplo. Entonces, frente a todo eso, dijimos, ok, una vez más el Ecuador se aboca al mal menor, y el voto del hartazgo, el voto de que nos juntemos, nos jugamos la ciudadanía. Pero el presidente actual no estuvo a la altura de lo que la ciudadanía le pedía, que él no sea el cambio, que él sea la transición hacia el cambio, porque es muy difícil cambiar de la noche a la mañana, pero sí sentar las bases para poder ir a un cambio mejor. No lo logró porque de entrada a las mujeres, a los sectores de defensa de derechos, a las distintas organizaciones, que nuestro fin es servir, no servirnos para intereses particulares, nos hizo a un lado. Y aún así con el respeto absoluto a la importancia de defender la democracia. Por eso en varias ocasiones, como defensora de derechos, manifesté que la democracia es totalmente imperfecta, pero es mejor la democracia. Y que si el presidente ganó con voto popular, pues hay que defender ese voto popular para que se sienten las bases hacia la transición. Ahora bien, el otro factor es la mezquindad, porque es así, hay que decirlo así, la mezquindad, el arribismo de sectores políticos y el no querer soltar ese espacio, ese reducto de poder, entre comillas, para seguir viviendo y sirviéndose de. Hay gente que entendió que a través de la política podía tener para su beneficio personal. Y entonces, claro, esa mezquindad que lo único que busca es seguirse manteniendo, y lo que están haciendo es atentando, vulnerando la estabilidad de nuestro país. Organismos internacionales y quienes trabajamos con organismos internacionales conocemos lo duro que es que para la comunidad internacional se mire al Ecuador como un país que es ingobernable, que no tiene tranquilidad, que pasa de un gobierno autoritario, pasa a otro gobierno que definitivamente no pudo calzar con la sociedad, no quiso trabajar con diversos sectores, se cerró solo, se cercó solo, que no ha tenido la capacidad de sintonizar con el clamor ciudadano. Es doloroso que con un 20%, ni siquiera llegar a un 30%, una fuerza política se quiera anteponer a las otras. Y con un 20, con un 30% máximo a veces, te quieran gobernar a un 70 o un 80%. Entonces la capacidad ahorita es terrible volver a pensar que un movimiento político quiera volver a trabajar solo con las organizaciones que son afines, solo con los sectores que son afines o con los que les quieren volver a cargar las banderas, que ahora hagan videos de TikTok y digan, por fin Pichincha y Quito puede trabajar, por ejemplo, cuando todas las personas que llegan al sector público, al servicio público, desde las distintas dignidades, tienen que dejar su bandera de lado
y ponerse la bandera de la ciudad, de la provincia, del país. Entonces, volver a vivir eso es doloroso, es lamentable y realmente es muy complejo para nuestra democracia. Ahora bien, el presidente tiene aún 2 años, tiene que estar a la altura de su sueño, porque yo presiento que él soñaba en ser presidente, pero se olvidó de preparar para gobernar. ¿Tú crees que tiene 2 años? Debería tener y debería terminar. Debería terminar y no vamos a respaldar a sectores que quieran desestabilizar, quieran llamar a elecciones anticipadas para que se vuelva a repetir que ciertas fuerzas políticas ganen nuevamente, se lleven nuevamente a la Asamblea, con el Consejo de Participación Ciudadana se quieran llevar el sistema de justicia en las entidades del Estado, en las instituciones, para que llegue su líder. Qué terrible ser personas que tengan un líder encima suyo. Qué terrible ser esa gente. Vamos justamente a eso, Gaby. Simón, te planteo, Simón, para darle de nuevo la palabra después a Gaby. El escenario para el gobierno es absolutamente negativo. Asamblea en contra, ¿no es cierto? Pero abrumadoramente, ¿no es cierto? Luego vas a tener un Consejo de Participación Ciudadana donde el correísmo va a tener mayoría. Eso significa que van a elegir fiscal, contralor, Consejo Nacional Electoral, Consejo de la Judicatura, ¿no es cierto? Y muy probablemente tengamos 2 sentencias eliminadas, anuladas en poco tiempo. Un gobierno cercado en las calles, además, por las fuerzas sociales, ¿no es cierto? Acercado políticamente. O sea, esto va a ser una agonía larga en el mejor de los casos, que como dice Gaby, si es que dura 2 años más, pero va a ser una cosa. ¿Cuál es la salida? Sí, o sea, a ver, una pequeña cosa antes de entrar a eso. Yo creo que el gobierno que sí recibe la mesa servida es el gobierno de Lazo. Hay que recordar que el gobierno de Lenín Moreno, pese a todas las diferencias que uno puede tener con ese gobierno, pero es el gobierno que da al traste con el correísmo. Es un gobierno, y por eso el odio que le tienen los correístas a Moreno, ¿no? Porque supuestamente o efectivamente los traicionó, hace una serie de cambios importantísimos. Lazo recibe un país ya en buena parte descorreizado, con nueva fiscal, con nueva corte constitucional, es decir, con una cantidad de instituciones en donde ya el peso del correísmo era menor. Él hace el cambio cuando era más difícil hacer ese cambio, y lo que se esperaba del gobierno de Lazo es que consolide ese proceso y vaya un poco más allá. Y lo que hemos tenido realmente es un retroceso, ¿no es cierto? O sea, es un retroceso, incluso a nivel del tema de la justicia. Ahorita todos los pícaros y ladrones que robaron ese gobierno están saliendo libres, ¿no? Entonces, y ahora están buscando la impunidad, claro, del capo mayor. Y sospechamos que hay pactos políticos bajo la mesa para que salgan. Exacto, porque están saliendo todos, posiblemente regresen. A ver, yo creo que sí, efectivamente la debilidad del gobierno es muy grande. Habría que ver y valorar efectivamente cuáles son los intereses de estos otros grupos, si les conviene realmente votarle al presidente. Creo que el gobierno no tiene la fuerza para aguantarle, y creo que si los otros se deciden a votarle, tienen la fuerza para hacerlo. Eso sí, ¿no? Pero creo que habría que valorar más bien si les conviene que sea ya, que sea este momento, o si esperan los 2 años para el relevo. Porque incluso, no sé, si es que ya manejan el Consejo de participación y logran hacer que el delincuente de Bélgica sea declarado impune, posiblemente requieran ese tiempo para que él regrese y pueda volver a presentarse a elecciones. Entonces ahí no les convendría una elección anticipada. Entonces seguramente estarán midiendo tiempos, midiendo, digamos, las circunstancias para ver qué les conviene más. Y lamentablemente, por lo menos por el momento, no veo que haya fuerzas de la sociedad civil que tengan capacidad de resistir. Quienes tienen organización es la Revolución Ciudadana y Pachacuti a través del señor Rixa. Es decir, 2 fuerzas absolutamente disruptivas y antidemocráticas, y eso realmente es muy peligroso para el país. Exactamente, porque la otra opción que se ha puesto sobre la mesa, Gaby, es justamente
pedirle al presidente Lasso que vayamos a la muerte cruzada, ¿no? Ha sido posición de, bueno, he visto a César Montúfar hablar abiertamente de eso, al mismo Fernando Villavicencio, ¿no es cierto?, hablar, decirle, o sea, presidente, usted, su presidencia básicamente está liquidada, más bien vamos a la muerte cruzada. Esa es una opción. Hay algo que me preocupa de la muerte cruzada y es cómo están la cantidad de organizaciones políticas que existen y los pocos partidos políticos que existen, que están consolidados y que son geniales en pactar. Es que si vamos a la muerte cruzada, se adelantan elecciones, se disuelve asamblea, es casi replicar lo de las seccionales ahora mismo. Vamos a consolidar la Revolución Ciudadana porque, claro, Revolución Ciudadana le está demostrando a los partidos y a las organizaciones políticas que tienen la capacidad de ser orgánicos, cualesquiera que sean sus intereses, antidemocráticos, corruptos, no sé, cualesquiera que sean sus intereses, son gente orgánica. Y que además que anulan su libre pensamiento, se ponen un líder encima y siguen todo lo que ese líder dice. Escuchamos al alcalde de Guayaquil, elegido actualmente, que dice, yo soy Rafael Correísta. Qué lindo sería escuchar que diga, es una especie de clon de sí, claro, es un clon. Verle, o sea, es como verle a correr de es terrible años. Como persona, como libre pensadora, como mujer, como defensora de derechos que todos los días me formo. Qué terrible anular mi libre pensamiento, mi autonomía, para ponerme un solo color, una sola bandera. Y claro, hay muchas doctrinas, ¿no? El adoctrinamiento, que te dicen, el militante no cuestiona, el militante ejecuta. Entonces tú tienes un militante que no cuestiona, un militante que ejecuta. Hombres y mujeres de distintas edades que siguen y que sueñan con esa patria que nos falló y esa patria que ahora nos tiene gravísimos problemas en el Ecuador, porque es una de las causas principales. Ahora, el otro tema, comprendan quienes están en la cantidad de organizaciones políticas y los partidos políticos que aún existen, que si no trabajan en elegir a las personas que tienen mayor aceptación, mayor trayectoria, compromiso, y trabajan en tener propuestas programáticas y hacer listas combinadas, y acuerdan, no pactan, acuerdan cómo vamos a trabajar. Esa es la gran lección, mi querido César y mi querido Simón, que las organizaciones y las otras siguen trabajando unipersonales para quienes dirigen sus partidos, sus movimientos, sus intereses, esas maquinarias electorales, esas empresas electorales en las que se han convertido. Mientras los otros dicen, yo sigo feliz con mi líder, vivo o no viva, les mantendrán en la memoria siempre, esté aquí, no esté aquí, y este es el anhelo, porque además siguen creando más mártires, ¿no? Más mártires de la traición, Glass, Mera, entre otros, que todos tienen realmente su probidad notoria totalmente desvalorada. No tienen probidad, no ha habido notoriedad de eso, sino siempre en temas combinados con autoritarismo y en temas que tienen que ver con corrupción. Ahora bien, eso es lo que está pasando. Entonces, claro, ahorita tenemos unas elecciones, se adelantarían, si se haría muerte cruzada, se le dice al presidente, ok, usted no sirvió, váyase a su casa. Es tan solo adelantar un escenario. Es adelantar un escenario con organizaciones que han demostrado que no tienen la madurez política, porque ese también es un tema. No existe madurez política, hay una gran vanidad de lo que hablábamos en el programa anterior, Simón lo planteó en el debate, al diálogo, una gran vanidad. Yo soy el único, yo soy la única, cuando en realidad hay gente que no llega ni al 0.1% de conocimiento ni de aceptación. Ustedes, quienes están en organizaciones políticas a nivel nacional y en partidos políticos, ustedes le deben a los ecuatorianos y ecuatorianas, al 80%, al 70%, a la gran mayoría que en verdad queremos un país diferente. Ustedes nos deben y son responsables de lo que está sucediendo. Y ahora bien, a Revolución Ciudadana decirles que espero no se coman entre ustedes, porque suelen haber varias vertientes, son bien orgánicos, pero al interior tienen bastantes conflictos, y que en realidad se pongan la bandera de las ciudades. Que en realidad nos digan y nos compongan un programa para decir, me equivoqué. Han cambiado, les gusta la integridad, les gusta la transparencia, combaten la corrupción al interior, dejan de negociar puestos, dejan de combinar a la gente y traerles en buses, dejan de darles sándwiches a la gente para que les siga cargando las banderas. Entonces, frente a eso, es realmente un gran llamado para que dejen de fallarnos a los ecuatorianos y ecuatorianas, porque no podemos buscar otro país donde vivir. Este es el país donde nacimos
queremos vivir el resto de nuestras vidas. Gracias, Gaby. Se nos ha pasado el tiempo, pero rapidísimo. Vamos a las conclusiones finales. Simón, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el escenario? Discúlpame que te ponga en papel de adivino, pero porque la incertidumbre es tal a estas alturas que Claro, es sí. complejo. Pero... A ver, la bola de cristal nunca la he tenido. Y peor en momentos como este, ¿no? A ver, creo que hay 2 o 3 puntos que habría que considerar como parte de este escenario, ¿no? El uno es la profunda debilidad del gobierno, ¿cierto? Que le pone, digamos, en condiciones de ser tal vez derrocado en el corto plazo, como decía, dependiendo. Y ahí, 30 segundos así, ¿tú crees que el gobierno podría rectificar, podría dejar esa sordera y esa ceguera a un lado y comenzar a ver la sociedad, a ver el país? Yo creería que sí, pero que eso, aunque esto ya se lo ha visto desde hace más tiempo, que no tiene el espacio político como para implementar algún cambio relativamente importante. Seguramente podrá ir sobreviviendo y cumplir los 2 años, que quizás sea el escenario menos malo, ¿no? Por otro lado, ¿no es cierto?, otro elemento enorme y que llama sobre todo a la reflexión de los líderes de los otros grupos políticos, ¿no es cierto?, es de la extrema fragmentación de los grupos que nos hemos venido oponiendo al reísmo y a toda esta forma de hacer política. Creo que mientras no se solucione el tema de esa fragmentación, las posibilidades de que nuestra sociedad dé una respuesta adecuada, ¿no es cierto?, de que construyamos un gobierno de mejores características y un mejor país es estrecho, ¿no? Y creo que conjuntamente con esto ha habido esto que nombrábamos la vez anterior, que yo defendía por un lado a la sociedad, decía que la mayoría de la sociedad estaba bien en términos éticos, en términos de trabajo, etcétera, etcétera, la gran mayoría, ¿no es cierto?, pero que también esa gran mayoría se había desencantado tanto de la sociedad que había dejado de darle importancia y que precisamente eso se podía traducir en votos de esta naturaleza. Esperemos, creo que, por ejemplo, habrá que ver qué va a pasar con el señor Riza. Me parece que esto es determinante. Él ofrece unas reuniones que va a tener ahora en el mes de febrero, ya las primeras cosas, y creo que Asamblea del Poder Popular. Asamblea del Poder Popular. Creo que si él, digamos, si él decide, ¿no es cierto?, que va a intensificar un movimiento social para tomar al gobierno, la cosa es realmente grave. Con 2 cuestiones adicionales que hay que meterlas ya en esta coyuntura y que vienen desde hace un poquito, pero es el tema de esta negociación, en una de las cuales tiene responsabilidad este gobierno, que es la entrega de los terrenos de Santa Catalina a la UNORIC, ¿no es cierto?, y ahora están comprando un terreno adyacente. Es decir, dentro de la lógica política, si uno lee a Mao, uno puede entender clarísimo cómo están estos grupos tratando de cercar a Quito, ¿no? La otra pieza clave era el manejo de Cayambe, pero seguramente ya habrán recompuesto ahí sus fichas. Gracias, Simón. Tus conclusiones finales. Bueno, te pido así rápidamente decir que no caigamos en la sobredimensión de los resultados de la Revolución Ciudadana. Esto es clave. Hay una sobredimensión, no caigamos en eso. 2, midamos los resultados de la gente que ha ganado en nuestras ciudades, en nuestras provincias. Todos los ecuatorianos y ecuatorianas tenemos ese derecho y ese deber en el marco de la participación ciudadana. 3, presidente, su vida no va a cambiar. Si usted convoca la muerte cruzada, si usted renuncia para que haya adelanto de elecciones, usted va a continuar con su vida. Será una historia más de su vida. Tiene una responsabilidad enorme con la inmensa mayoría de ecuatorianas y ecuatorianos que decidimos decir una vez más no a
a esa década perdida, a esos años terribles que vivimos antidemocráticos y antiderechos en el país. Y usted tiene la inmensa responsabilidad. Todo aquello que lo ha hecho, que no le ha servido, déjelo de lado. Y tiene todavía 2 años para poder trabajar con sectores que defendemos, no a usted, que defendemos al país y a la democracia, y que no queremos vivir en un país tomado por una persona con gente que tiene como acólitos para sus fines particulares y personalísimos. Muchísimas gracias, Cecilia, y gracias, Simón. Perfecto, muchísimas gracias, Gaby, Simón, por acompañarnos en este análisis. Y bueno, vamos a ver realmente qué es lo que sucede en las próximas semanas y meses. Se abre, como decimos, un compás de incertidumbre en primer lugar, y vamos a ver cómo las distintas fuerzas políticas se van alineando, ¿no es cierto?, frente a lo que ha sucedido en las urnas. Gracias a todos ustedes también que nos han acompañado en esta emisión. Recuerden que volvemos a emitir este programa esta noche a las 7:30 de la noche, y el día lunes también a las 7:30, y luego pues obviamente va a estar en YouTube para que lo puedan ver en cualquier momento. Un fuerte abrazo, un enorme saludo y hasta la próxima.